Este es un podcast Radio Disney. Íconos, artistas fundamentales, únicos, incomparables. The Beatles, por Sergio Marchi. Episodio 1. Twist y gritos. Los Beatles se separaron en 1970 y con ese simple acto conmovieron al mundo. Su paso por la historia aún hace temblar la tierra. Cuando decidieron dejar de funcionar como grupo, quedó como testimonio una película llamada Let It Be, que mostraba a 4 personas cansadas y ya sin fuerzas para seguir adelante. Una triste postal del final. 50 años más tarde, el director de cine Peter Jackson, conocido por haber dirigido la trilogía de El Señor de los Anillos, fue comisionado para recopilar todas las horas sobrantes de Let It Be y comprendió que había mucho más que lo que la película había mostrado. De eso se trata la serie documental Get Back, que recupera el espíritu original del proyecto y promete cambiar el final de la historia. Aquí, Sergio Marchi nos explica un poco más del proyecto. Originalmente, el proyecto Get Back fue una idea de Paul McCartney. Los Beatles habían editado el álbum blanco, un disco que encararon divididos por muchos motivos. Paul quería trabajar porque pensaba que mantener a la banda en movimiento era un modo de mantenerla también unida. Get Back, desde el nombre, se trataba de un regreso a las raíces, volver a hacer las cosas como antes, pero convertirlas en un proyecto. Get Back sería un documental que mostraría cómo los Beatles componían las canciones para un disco, las ensayaban, las grababan y finalmente las presentaban en vivo. Aquí un primer problema: los Beatles se habían retirado de los escenarios en 1966. Los Beatles en Múnich, Alemania, año 1966. Los Beatles dejaron de tocar porque estaban hartos de las giras. Vivían encerrados y fastidiados porque los gritos de las fanáticas impedían que pudieran escucharse sobre el escenario y por ende tocar bien. Pero hasta determinado momento del proyecto Get Back, la idea de volver a tocar en vivo por una única vez les parecía viable. Luego comenzaron los desencuentros entre ellos y cuando la idea del show se transformó en un concierto en el desierto del Sahara, George Harrison puso un límite. Eso mostraba síntomas de un malestar que era algo más que una tormenta pasajera. I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase 1, in which Doris gets her oats. Todo ese proceso arrancó en el inicio de 1969. El proyecto se llamó Get Back, pero luego de un mes y varios días de tratativas, la idea del documental fue perdiendo combustible y quedó arrumbada. Al año siguiente, por razones contractuales, el director Michael Lindsay Hogg terminó la película que todos conocemos como Let It Be, pero parecía el divorcio de un grupo. Ya para ese entonces los Beatles estaban disueltos y a nadie le interesaba el proyecto. Es por eso que la película Let It Be nunca se pasó a formato digital y por eso tampoco pudo venderse como DVD. Año 2017. Un accidente pone en marcha el proyecto Get Back, que rescata a Let It Be del olvido en una docuserie que se estrenará el 25 de noviembre por Disney+. El director Peter Jackson, aclamado por su trilogía de El Señor de los Anillos, se acercó a las oficinas de Apple para proponer una exhibición de los Beatles que saldría de gira a través de una tecnología de realidad virtual. En las tratativas de aquel proyecto se enteró que Apple estaba trabajando en la recolección de las latas de la película Let It Be para una celebración de los 50 años del álbum, pero que Apple no sabía muy bien qué hacer. Si ustedes quieren, yo me ofrezco para realizar un documental, les dijo el cineasta. Jackson y su equipo se pusieron a trabajar con todas las horas de filmación sobrantes de Let It Be y se llevaron una verdadera sorpresa. Encontraron imágenes de los Beatles tocando, divirtiéndose, pasándola bien y muy poco de la atmósfera sombría de Let It Be. Peter Jackson supo de inmediato que esas imágenes de unos Beatles alegres valían oro y se tomó el trabajo de armar todo un documental que muy pronto creció hasta convertirse en una serie. Cuando entraban en el tramo final, llegó la pandemia de COVID-19 y tuvieron que suspender las tareas hasta que descubrieron el modo de trabajar virtualmente.
Este es un resumen de cómo Get Back, la docuserie que Disney Plus estrenará mundialmente el 25 de noviembre, cobró vida. Jackson dijo, es la historia de la planificación de un concierto que nunca tuvo lugar y luego es la historia de un concierto que sí tuvo lugar pero que nunca fue planificado. Para que Get Back sea un acontecimiento mundial, antes hubo otra historia, la de 4 muchachos de Liverpool, amantes del rock and roll, que jamás pensaron en dominar el mundo, pero lo hicieron. En este podcast contaremos toda la historia de los Beatles. En 1956, un adolescente, John Lennon, tocaba en el patio de un colegio. Su banda se llamaba The Quarrymen y era una de las 3,000 que habían brotado por toda Gran Bretaña con la moda del skiffle. El skiffle fue una pasión para los jóvenes ingleses entre 1956 y 1958. Con una guitarra, un banjo, una lata con una cuerda para crear un bajo casero y una tabla de lavar, se podía armar un grupito y tocar en el colegio. Era muy económico, dato relevante para una nación que todavía se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que hubo en total 3,000 bandas de skiffle en Inglaterra entre el 56 y el 58. Paul McCartney y John Lennon son presentados en junio de 1957 en un salón de actos. Cuando John conoció a Paul, se produjo la chispa que conduciría a los Beatles. Pero John se asustó con el talento de Paul y tuvo que tomar una decisión. Si lo sumaba a su grupo, podía poner en peligro su liderazgo, pero su banda sería más fuerte. Lo que Lennon no sabía era que entre ambos formarían un equipo imbatible. George Harrison y Paul McCartney solían ir juntos al colegio. Se conocieron a bordo de un autobús y compartieron de inmediato su interés musical. En 1958, Paul se lo presentó a John. George Harrison no tenía el talento de Paul McCartney, pero a base de esfuerzo se convirtió en un guitarrista muy competente. Tenía 15 años y deslumbró a John, que era el líder de los Quarrymen. Aunque Lennon tenía 18 y no quería que lo viesen con alguien tan chico como George, supo de inmediato que sería otro refuerzo formidable para su grupo. Ya eran 3. Luego, John sumaría en el bajo a Stuart Sutcliffe, un compañero de la Facultad de Arte, y más adelante encontrarían a Pete Best, que sería su baterista fijo por algún tiempo. The Quarrymen se disolvió en 1958, pero John Lennon, Paul McCartney y George Harrison siguieron tocando bajo el nombre de Johnny and the Moondogs. En 1960 serían The Silver Beatles y al poco tiempo serían simplemente The Beatles. El nombre les llegó justo con una oportunidad, la de ir a tocar a Hamburgo, Alemania, donde las bandas de rock and roll de Liverpool eran muy solicitadas. Los flamantes Beatles tenían que tocar todos los días 8 horas con una media hora de descanso para marineros sedientos de rock and roll. Tuvieron que aprender nuevas canciones y estirar las viejas. Tocaban de todo: Little Richard, Chuck Berry, Buddy Holly, éxitos de Elvis Presley y canciones tradicionales. Una de ellas les daría una buena oportunidad. Julio de 1961, los Beatles graban en la ciudad de Hamburgo. Un compatriota de los Beatles, el cantante y guitarrista Tony Sheridan, había conseguido una oportunidad para grabar un disco en Alemania y necesitaba una banda de acompañamiento. Podría haber elegido competentes músicos alemanes, pero eran demasiado correctos y su música requería un toque salvaje que los jóvenes Beatles sí podían darle. Es así como, a cambio de grabar su repertorio, Tony Sheridan le pagó a los Beatles permitiéndoles grabar 2 canciones por su cuenta. En 1961 los Beatles no eran nadie. Sus aventuras por Hamburgo en 1960 terminaron con ellos nuevamente en Liverpool y sin dinero. Se dedicaron a tocar en The Cavern para sus fanáticos locales, pero poco más. Hasta que un día un tal Raymond Jones entra en una tienda llamada Nems y pide el simple My Bonnie de los Beatles. El dueño del local le dice que ese disco no existe, que si no lo tendría. El cliente insistió con que el disco había sido publicado y el dueño de esa tienda, un tal Brian Epstein, inició una búsqueda.
lo encontró publicado por Polydor Alemania y mandó a pedir 5 copias. Pronto se vendieron. Le preguntó a su personal si habían oído hablar de los Beatles y le dijeron que tocaban todos los mediodías en The Cavern, a la vuelta de su local. I call your name, but you're not there. Brian Epstein era el heredero de NEMS, un vasto imperio económico del norte de Inglaterra en cuya cadena de locales se vendían televisores, lavarropas, refrigeradores y discos. Brian Epstein se sintió intrigado por ese movimiento que sucedía a pocos metros de su tienda y decidió investigar un poco más. Cuando vio a los Beatles, se enamoró de ellos. Sin embargo, notó que tenían malos modales, estaban mal vestidos y pensó que él podría emprolijarlos y transformarlos en un buen producto comercial. Cuando terminó el show fue a verlos y los invitó a dialogar en su oficina al día siguiente. Así, los Beatles cerraron trato con el que sería su manager, Brian Epstein, un poco mayor que ellos y mucho más formal también. A bad little kid moved into my neighborhood. Al comienzo, Brian Epstein se concentró en conseguir mejores lugares para tocar y mejorar el aspecto físico de los Beatles. Luego se enfocó en la gran meta que era un contrato discográfico. A través de sus contactos, Brian logró una audición para los Beatles con el sello Decca. Las cosas no salieron del todo bien. Los nervios y la inexperiencia hicieron que la audición de los Beatles fracasara. El director de Decca, Dick Rowe, le dijo a Brian unas palabras históricas. Señor Epstein, lamento informarle que los grupos de guitarra han pasado de moda. Años más tarde se lo conocería como el hombre que rechazó a los Beatles. You tell lies thinking I can't see. You can't cry 'cause you're laughing at me. I'm down. Brian Epstein intentó con todos los sellos de Inglaterra, pero no pudo conseguir un contrato para los Beatles. Los ejecutivos de las discográficas no les veían posibilidades comerciales. Todo parecía destinado al fracaso o a un módico éxito local. Hasta que Brian tuvo una idea brillante. Llevó las cintas de la demostración de Decca a Londres para traspasarlas a un acetato, pensando que esa sería una mejor presentación. Y en ese traspaso, los encargados del trabajo le sugirieron que fuera a ver a una persona. I'm the kind of guy who never used to cry. George Martin, nacido en el año de 1926, era el director de Parlophone Records, una subsidiaria de EMI Records dedicada a los discos de comedia. Cuando Brian Epstein visitó a George Martin, no sabía que Martin envidiaba mucho a otra estrella del mundo discográfico, Norrie Paramore, del sello CBS, y que quería, como él, tener un éxito de música popular casi con desesperación. George Martin no creía que los Beatles pudieran ser ese éxito pop con el que soñaba, pero pensó que bien grabados quizás pudieran ser una novedad simpática. Aceptó tomarles una prueba. Bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. 6 de junio de 1962, los Beatles realizan su primera grabación en los estudios de EMI en Abbey Road. En la audición, George Martin tuvo una corazonada, pero también una certeza. Pete Best, el baterista, no tocaba lo suficientemente bien como para una grabación profesional. Martin le comunicó a Brian Epstein que podían probar editando un simple, pero que el baterista no era del todo bueno. Cuando conversó el problema con John, Paul y George, se sorprendió al saber que ellos pensaban lo mismo y que ya tenían un reemplazante, un tal Ringo Starr. Richard Starkey nació el 7 de junio de 1940. Su familia era muy pobre. De niño fue internado 2 veces y se creyó que no sobreviviría. Actualmente tiene 81 años y es una de las personas más famosas del mundo. Su nombre escénico, Ringo, proviene de su amor por los rings, o sea, los anillos. Los Beatles conocían a Ringo Starr de los shows de Hamburgo porque tocaba en el grupo más importante de Liverpool, Rory Storm and the Hurricanes. Sentían que Ringo era mejor que Pete Best y que además compartían con él la misma clase de humor. A las fanáticas el cambio no les gustó nada. Pete Best era muy apuesto, pero Ringo se iría ganando el corazón de todo el mundo de a poco. Con Ringo a bordo fueron a grabar su primer simple a EMI y cuando llegaron se encontraron con la novedad de que George Martin había contratado a un baterista de sesión y que sería él quien se haría cargo de la batería. Como premio consuelo le dieron a Ringo una pandereta.
El 11 de septiembre de 1962, los Beatles graban su primer simple, Love Me Do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Love Me Do tuvo un éxito moderado pero mejor que el que se esperaba. Llegó al puesto 17 de los charts británicos y dado que eran un grupo de Liverpool, los Beatles causaron sorpresa. Nada que no hubiese provenido de Londres había tenido éxito anteriormente. Eso confirmó la corazonada de George Martin, que decidió jugar su mejor carta y darles un tema de éxito. Los Beatles dijeron que querían grabar sus propias canciones, no las de otros, pero obedecieron y sin muchas ganas registraron How Do You Do It. What you do to me, I wish I knew. George Martin les había dicho que hasta que ellos no produjeran mejor material, grabarían lo que él les ordenase grabar. Entonces los Beatles le mostraron una canción nueva que habían compuesto. Martin les dijo que era muy corta y muy lenta, entonces los Beatles la tocaron al doble de velocidad y repitieron la letra. Una vez que grabaron la canción, George Martin se rindió y les dijo a través del talkback: caballeros, acaban de registrar su primer número 1. Y era verdad. Please Please Me fue publicado en enero de 1963. Un mes más tarde, alcanzaba la primera posición en los charts de New Musical Express. Cuando los Beatles llegaron al número 1, hubo toda una polémica. ¿Quiénes son estos pelilargos de provincia? ¿Cómo es que un grupo de Liverpool tiene éxito en toda Inglaterra? El sello discográfico no perdió el tiempo y les hizo grabar un LP. Ya habían publicado 4 canciones en 2 simples, hacían falta 10 más. Entre temas propios y versiones de otros autores, en una sesión maratónica de 13 horas y desplegando una eficacia prodigiosa, los Beatles completaron su primer álbum. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out. Please Please Me, primer álbum de los Beatles, fue publicado el 22 de marzo de 1963. También llegó al número 1. Y como si eso fuera poco, al mes siguiente los Beatles alcanzaron lo increíble cuando su tercer simple también llegó al número 1. Habían tomado como fórmula la utilización de pronombres me, tú, yo, y por eso la nueva canción, tercer simple de los Beatles, segundo número 1, se tituló From Me to You. From me to you, I got everything that you want. 2 número 1 consecutivos para una banda de novatos era algo imposible. Sin embargo, sucedió. Al igual que los desmayos de las chicas en sus presentaciones y los pedidos de los programas de televisión para que los Beatles fueran a tocar. La tierra estaba temblando, comenzaba la Beatlemanía. Parecía una locura, pero era tan solo el inicio de una trayectoria destinada a cambiar la historia de la música y también la de la humanidad. En el próximo capítulo, la Beatlemanía alcanza niveles de terremoto. Los Beatles tocan para la reina, triunfan en Suecia, Francia les cuesta y Estados Unidos se resiste, pero no por mucho tiempo. No te pierdas Íconos, temporada 4, capítulo 2. Íconos, un podcast Radio Disney.